Bienvenidos a la economía en DW. La semana termina con una fuerte corrección en el mercado de criptomonedas, con Bitcoin a la cabeza del barco, después de una semana entera de desplome que ha borrado cientos de miles de millones en valor del mercado de criptoactivos. Bitcoin volvió a fallar en su papel de refugio seguro. Aunque es presentada todavía como un resguardo frente a la volatilidad, la criptomoneda más popular del mundo volvió a caer este viernes con una baja de hasta 4%, hasta los $103.550, su nivel más bajo desde junio pasado. Por su parte, Ether, el segundo mayor token, retrocedió por debajo de $3.700 y acumula ya una pérdida de alrededor del 25% desde el pico de agosto. Según la plataforma cripto CoinGecko, el valor total del mercado cripto se redujo en más de $600.000 millones en solo una semana. Vamos a profundizar en este y otros asuntos con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, cuéntanos para empezar, ¿qué pasó en el mercado cripto? ¿Por qué esta corrección? Hola Andrés, como dices, cripto está siendo percibido como un territorio de seguridad, pero un valor refugio, pero en medio de la crisis del cierre del gobierno en Estados Unidos, además de las tensiones que se están viviendo con China, este valor altamente especulativo se ha comportado como muchas acciones en los mercados que han caído, pero a diferencia de las acciones, estos activos no han encontrado su suelo, ni siquiera hoy, cuando se han dado muestras por parte de la Casa Blanca de que hay intenciones de mejorar la situación con China. Y como valor refugio, el Bitcoin y el resto de los criptoactivos se ha quedado muy por detrás de quién es el rey en este campo, el oro. Bien incluida la plata, que han sido la gran apuesta segura por parte de unos inversores que siempre han dado la bienvenida a la innovación. De hecho, se está adoptando por cada vez un número mayor de bancos, pero cuando hay que acudir a un valor seguro, se es muchísimo más tradicional y sigue la subida del oro. Ana, pasemos al tema bancario. Dos bancos regionales de Estados Unidos hicieron sonar la alarma en el mercado en la jornada anterior después de anunciar graves pérdidas en su plataforma de créditos. Sin embargo, la oleada de pérdidas se calmó finalmente en Estados Unidos, que fue el origen del temor a problemas crediticios. ¿Qué fue lo que cambió? Sí, los bancos regionales, donde se ha tenido un impacto negativo crediticio y han estado al alza en Wall Street, no solamente por los buenos resultados que se están obteniendo, sino porque la ansiedad que se había causado en dos de ellos sobre pérdidas crediticias se derivan de unas operaciones muy particulares que podrían resultar de un fraude, pero que no esconden tras de sí un riesgo sistémico. De momento, lo que pasa es que este episodio ha ocurrido cuando ha habido dos empresas, una de créditos para la compra de autos, subprime, de alto riesgo, y otra para una empresa de autopartes, que sí que han caído y están causando fuertes pérdidas a grandes bancos, entre ellos JP Morgan Chase. Precisamente el presidente de este banco, Jamie Dimon, dijo esta semana, al hablar de las pérdidas crediticias, que cuando se ve una cucaracha es porque hay más, y eso se ha metido dentro de la piel de los inversionistas, que se han puesto nerviosos, pero de momento se ha difuminado más o menos el temor, precisamente porque no se ven esos riesgos sistémicos. No obstante, nos vamos a quedar con la metáfora, porque hay muchas cosas que no sabemos de los consumidores, porque el cierre del gobierno está obligando a que no se sepa nada de cómo va la economía de Estados Unidos. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias, Andrés. Y hubo coletazos de este pasajero temor a una nueva crisis bancaria en Estados Unidos después de que, decíamos, dos bancos regionales informaran de problemas en sus carteras de crédito, hecho que golpeó a las bolsas en Estados Unidos y también aquí en Europa, pero en especial al índice DAX de Alemania, que vivió fuertes caídas. El índice, que reúne a las principales 40 empresas alemanas, se desplomó más de 200 puntos, volviendo a perder el piso de los 24.000. Solo semanas después de que la euforia por la inteligencia artificial llevara el índice a los 24.700. A pesar de las caídas, las acciones del grupo Volkswagen tuvieron un fuerte rebote positivo después de que su presidente, Oliver Blume, anunciara que va a dejar de ser también presidente de Porsche para concentrarse exclusivamente en la casa matriz del grupo Volkswagen.
Y vamos a ampliar este tema, por supuesto, con mi colega Ezequiel Daray, que nos está escuchando en la Bolsa de Frankfurt. Ezequiel, ¿qué explica lo que a todas luces parece ser un viernes negro en la Bolsa de Frankfurt y por qué cae más fuerte que el resto de Europa? Bueno, Andrés, lo decías muy bien, es un reflejo de lo que pasó ayer en los Estados Unidos. Las bolsas están muy conectadas y hay muchos intereses aquí en Alemania de lo que pasa en los Estados Unidos. Y le vino a muchos inversores a la memoria lo que había pasado hace 2 años, en 2023, con el Silicon Valley Bank, con el Signature, y cómo se contagió ese hecho a toda la banca. Bueno, en este caso parece que está mucho más encapsulado y de hecho hoy ya Estados Unidos no cae. Pero dicen en el mercado, cuando hay pánico en el sector financiero, cuando hay pánico en el sector bancario, los inversores primero venden y después preguntan. Bueno, eso parece que es lo que está ocurriendo y es probable que esto el lunes se empiece a normalizar. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el DAX ya venía cayendo desde esos 24.700 a menos de 24.000, porque hay muchas dudas con el tema de la inteligencia artificial debido a esta guerra comercial por las tierras raras que hay entre Estados Unidos y China. Recordemos que el DAX en el año ha crecido un 20%, a pesar de que Alemania está en crisis, a pesar de que Francia está en crisis, a pesar de que hay guerra comercial, todo impulsado por la tecnología. Bueno, cuando hay dudas sobre el sector tecnológico, sobre el futuro, y encima una crisis financiera o en el sector bancario, bueno, es el combo perfecto. En medio de todas estas caídas, Ezequiel, repuntó fuertemente Volkswagen porque su cuestionado presidente, Oliver Blume, va a dejar su cargo en Porsche. ¿Por qué razón considera el mercado que esta es una señal positiva? Bueno, Andrés, porque cumplió una doble función, como decía, y lo va a hacer hasta fin de año. Es el presidente del grupo Volkswagen y el presidente de Porsche. Y Porsche está en una crisis muy complicada. Hace algunas semanas informábamos que dejó de ser parte del DAX. Ya no es una de las 40 empresas alemanas más valoradas. Recordemos que Blume es el CEO de Porsche hace 10 años y en el año 2022, en un muy buen momento de la compañía, cuando ingresan al DAX por su capitalización de mercado, lo eligen también como CEO de Volkswagen y cumplía esta doble función. Bueno, en el momento que está viviendo Porsche, los mercados celebraron que vaya a haber un CEO específicamente dedicado a Porsche. Recordemos que acaban de cancelar el proyecto del auto eléctrico y que por eso han perdido 3.000 millones de euros, con lo cual el mercado está preocupado. Ezequiel Daray en la Bolsa de Frankfurt. Gracias por estas informaciones. Buen fin de semana. Y la justicia de Nueva York ha dictaminado que la petrolera estatal venezolana PDVSA tiene que pagar más de 2.800 millones de dólares a tenedores de bonos en situación de impago. Estos bonos están respaldados por acciones de Citgo, la filial refinadora de PDVSA en Estados Unidos, lo que podría permitir a los inversores reclamar parte de la empresa si no se cancela la deuda. El fallo vuelve a situar a Citgo en el centro de una disputa internacional que involucra a tribunales y acreedores fuera de Venezuela. Se da por seguro que el Estado venezolano recurrirá el fallo del Tribunal de Nueva York. El ultraliberal Javier Milei llegó a la presidencia de Argentina con la promesa de rescatar de la crisis a la economía mediante duras medidas de austeridad y las virtudes del libre mercado. Casi 2 años después, la caída de la demanda interna, el aumento de la competencia exterior, junto con la desregulación de contrataciones y despidos, han llevado a fábricas y empresas a realizar despidos masivos. Según un estudio de la Universidad de Buenos Aires, desde la llegada de Milei a finales de 2023, se han perdido casi 200.000 empleos formales y el salario mínimo cayó un 32%. Estos trabajadores bloquean la entrada de la fábrica de cerámica Ilva, donde hasta hace poco laboraban. En agosto la empresa cerró sus puertas a los 300 trabajadores y aplicó un artículo que le permite pagar solo la mitad de los salarios. De la noche a la mañana nos quedamos sin laburo y tuvimos que salir a la calle a reclamar por lo que nos correspondía. Ahí se dignaron, pagaron la cuota de la obra social, la volvieron a reactivar. Pero después, bueno, audiencia más, audiencia menos, llegamos hasta la última, que fue el 1 de octubre, donde ellos manifestaron que iban a mantener los despidos, de todo, la planta productiva. La reducción de impuestos a la importación del gobierno de Milei desembocó en el cierre de miles de empresas. Sus productos dejaron de ser competitivos.
Un peso apreciado abarata las importaciones, así que muchos bienes de consumo que antes se fabricaban en el país tienen dificultades de rivalizar con la competencia extranjera. Y el otro aspecto de los problemas es que la demanda interna bajó porque la gente tiene menos dinero. Dos problemas que experimenta la empresa textil Grupo Galfione. En esta planta de 200 empleados que producía telas para ropa deportiva destinada a la clase media argentina, solo quedan unos trabajadores. Plataformas chinas de comercio online como Temu y Shein ahora ofrecen ropa a precios muy inferiores a los de los fabricantes nacionales. Ha permitido que esas importaciones se hagan de forma directa sin pagar ningún tipo de tributo, ni el IVA, ni los aranceles aduaneros, ni los ingresos brutos, bueno, ningún tipo de impuesto. Bueno, si no pagamos impuestos, no le hacemos ningún tipo de control, no respetamos las leyes nacionales o no les controlamos esas leyes nacionales, ni tampoco controlamos el valor al cual vienen esas mercaderías, bueno, eso nos pone en una situación ante las importaciones imposible de competir. Ahora estas empresas solo contratan a trabajadores esenciales, quienes luego capacitan a nuevos empleados con sueldos más bajos y una carga fiscal reducida para los empleadores. Salarios dumping que los antiguos trabajadores no quieren aceptar. El peso argentino cayó este viernes a pesar del millonario respaldo de Estados Unidos para el gobierno de Javier Milei en medio de temores de devaluación que llevan a los argentinos a adelantar compras, frenar proyectos o comprar dólares a 9 días de las elecciones legislativas. El Tesoro estadounidense, que ejecutó el jueves compras de pesos por el equivalente a unos 160 millones de dólares en el mercado paralelo, asegura mantener contacto directo con el equipo económico argentino. Aparentemente la intervención estadounidense no ha logrado por el momento frenar la presión cambiaria ni calmar a los inversores que se cubren en dólares ante una posible devaluación tras los próximos comicios. Hasta aquí llegó la economía en DW. Gracias por la atención.